Universal hay una serie de recomendaciones muy importantes. En esto del por qué, entonces, ¿qué se le plantea al maestro? Entonces, miren, Diseño Universal, ¿qué hace? Recoge todo lo que hay sobre neurociencias y dice, hay tres grandes redes. La primera red es la red de motivación, y esa red la vuelve un principio para aplicar en el aula de clase. Ese es el valor de Diseño Universal, que coge un conocimiento que toda la vida había sido sofisticado, científico, en las revistas, y lo pone a la disposición de los maestros para que los maestros entiendan que deben ser expertos en leer el comportamiento de los aprendices, que deben ser capaces de decir, aquí está pasando esto, aquí está pasando esto otro, pero ¿y si me hago por este lado? ¿Y si le enseño así? Y miro cómo reacciona. Y si transformo la estrategia. Los maestros son los expertos en los procesos de acompañamiento. Y por eso queremos que los maestros se sitúen en el centro y se acompañen de otros saberes que son útiles, porque la escuela lo desborda a uno. Necesitan otros saberes, pero los saberes no van a reemplazar al maestro. Queremos que el maestro dialogue con otros saberes y el maestro crezca, no para que lo desplace. No, para que se enriquezca y se fortalezca en la respuesta que tiene que dar a la diversidad. Bueno, entonces tenemos múltiples formas de motivación. Ese es el principio de la primera red. Reconozco que debo motivar a los niños y que debo generar múltiples formas. ¿Qué pasa si la profesora Rosa Elvira es una persona muy rígida, muy organizada, muy estructurada, jamás se mueve, jamás se despeluca, todo es así, y resulta que ella es la que tiene que enseñar artes? Pues si a ella le tocó artes, solo que se alíe con alguien, invite padres que sean artistas, etcétera. ¿Quién dijo que el aula solo podía tener maestro, el maestro al frente? No, uno puede invitar al aula el que quiera. Las aulas hoy por hoy son abiertas, lo hemos aprendido de escuela nueva, lo hemos aprendido del movimiento pedagógico. La vereda es el aula, el municipio es el aula. Entonces, esas constricciones que decimos, ay, pero ¿cómo hago para que los niños vean como que, ¿qué les hago? ¿Qué les hago? No, es muy simple. Es muy simple, abramos el aula. Que la realidad entre al aula, porque el aula tiene sentido en la medida que esté conectado con la realidad. Si el aula no está conectada con la realidad, es algo artificial que no sirve, y por eso a los niños les va tan mal en las pruebas. Porque lo que se hace es demasiado artificioso y el currículo se les vuelve lejano. La autorregulación, los niños tienen que aprender a motivarse y aprender por sí mismos, por su propia motivación, y no solo porque, ay, la profesora tan linda, el profesor, no, ese profesor es bravo, yo con él no quiero aprender. Siempre en la universidad todavía vemos esos discursos, no, es que el profesor no me quiere, o es que el profesor tal cosa, porque no aprendemos a autorregularnos y a motivarnos para el aprendizaje. Y finalmente el esfuerzo sostenido y la persistencia. Cuando los maestros valoran, introducen como un elemento, como un valor de la educación, los esfuerzos sostenidos y las persistencias como uno de los elementos fundamentales para aprender. ¿Quién dijo que todos aprendemos rapidísimo el mismo día cuando la profesora dijo no? Algunos tienen que hacer esfuerzos sostenidos y eso no los descalifica. Siguiente. Vamos a ver este experimento solo para terminar de convencerlos a ustedes que es importante conocer cómo funcionan los aprendices. Esperemos que la tecnología nos... Se llama el experimento del más menos. Esa es la versión. Bueno, si comprendemos qué le pasa a las emociones, qué le pasa a la percepción, qué le pasa al aprendizaje de los niños y las niñas, es el que... es esa versión. ¿Podemos subir el volumen? Bueno, ampliamos la pantalla. Si no se oye, yo voy contando lo que va pasando. Si tú quieres ampliar la pantalla, por favor. Listo. El experimento consiste en que se le dice a unos niños de entre 3 y 4 años, se les propone lo siguiente: mira, Juanito, te voy a dejar acá este masmelo. Tienes dos opciones. Si tú te lo comes, pues te quedas con un masmelo. Pero si tú no te lo comes y esperas a que yo vuelva, te traigo un segundo masmelo y te puedes comer los dos. Miren lo que pasa.
Lo piensan, se ponen ansiosos. La copa industrial. Ni siquiera le trajeron la recompensa. Bueno, y así les pasa a todos. El ejemplo lo traemos a colación y lo usa Diseño Universal para mostrar cómo, por ejemplo, cuando un maestro explica un tema cualquiera, la lectura y la escritura. ¿Recuerdan cuál es la actitud del sistema? Que yo como maestro enseño las letras o la palabra o la frase, lo que quiera que yo esté enseñando, y solo asumo dos comportamientos: lo logra o no lo logra. Pero no miren la diversidad de posibilidades. Lo pienso, reflexiono, lo toco, lo huelo, me acerco, me tapo los ojos, me pego en la cabeza, me concientizo. O sea, las reacciones de los aprendices son muy variados y los maestros no leemos esas reacciones. Y esas reacciones son las que forman los patrones de aprendizaje, que son el fundamento hoy por hoy de cualquier aprendizaje, ¿cierto? Entonces, si los maestros aprendemos a leer los comportamientos de los aprendices, tendremos mejores posibilidades de reaccionar y de facilitarles a ellos los recorridos por las disciplinas, por el currículo, por los estándares. La segunda, bueno, entonces la primera, resumo, la primera es basada en una red que se llama la red motivacional. Se concentra en la motivación, en el afecto, y el principio de diseño universal que se deriva de ahí es múltiples formas de motivación. Es decir, yo no puedo solo hacer una motivación, yo no puedo solo usar música, yo no puedo solo usar sociodrama, yo no puedo hacer solo video. O sea, yo tengo que involucrar muchas maneras de que se conecten conmigo. Y si tengo que traer otros recursos de la sociedad, de la comunidad, lo debo hacer. Como profesor, pues obviamente soy limitado para poder tener todo un repertorio para ser atractivo para todos. La segunda red es el qué aprender, el contenido. Y en ese sentido, se especializa en recibir los estímulos, y este punto es clave. A veces los maestros decimos, pero ¿qué le pasaba a este estudiante? Mire, tantas veces he explicado, pasó al frente, hizo bien, pero ya después cuando se le pregunta queda en blanco, o cuando tiene que participar no es capaz, o hace unos esfuerzos fallidos, etc. Entonces, el cerebro está diseñado de una manera tal que a medida que va creciendo el niño, va generando unos patrones de percepción. Algunos de ustedes son muy buenos para la escucha y les gusta que en las charlas la gente hable, otros preferirían ver video, otros preferirían leer los documentos, otros preferirían y otros no preferirían venir y no vinieron, ¿cierto? Entonces, hay muchas maneras y cada persona tiene un estilo que se va configurando. Entonces, imagínense ustedes un estudiante que empieza su educación inicial en el CDI está bajo una palmera a 40 grados. ¿Cómo se generan unos patrones de atención? ¿Cuánto tiempo? Al que está en Bogotá en un colegio privado, porque ya en Bogotá los colegios privados tienen calefacción, ya tenemos colegios con calefacción, entonces
regulan la calefacción para que cuidado el niño no se vaya a sentir con frío, ni con calor, ni con nada, sino que esté muy cómodo. Entonces, hay niños que necesitan que los toquen, que les digan: Ana Margarita, ¿cómo estás hoy? ¿Cierto? El contacto. Hay niños que se le pegan a uno, que los abstujan, ¿cierto? Y hay otros que no quieren el contacto, que no les gusta que los toquen. Hay unos que rehúsan mirar. Entonces, todo esto tiene que ver con la manera como nuestros cerebros se han ido configurando desde pequeños. Y aquí está toda la diversidad, incluyendo, por supuesto, los niños y las niñas con alteraciones del desarrollo, con discapacidad, etc. Pero todos estamos en este rango, todos. Recibimos mejor unos estímulos. Hay niños que no logran integrar los estímulos por una falta de maduración, por alimentación. Hay niños que debido a las condiciones de nacimiento, de entrada van a tener unas restricciones en sus procesos de aprendizaje, porque ciertos elementos que necesitaba el cerebro para funcionar no los tuvieron, porque su mamá no se alimentó bien. Por eso el tema de la preconcepción, la concepción, el cuidado,